¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto y quiero agradecer a Todos sobre Mediación y a la Fundación Instituto de Mediación la invitación a este seminario internacional sobre los desafíos de los métodos alternativos de resolución de conflictos y en particular de la mediación en tiempos de crisis. Y bueno, cuando Lilian y Daniel me invitaron, les propuse que iba a presentar algunas ideas relacionadas con las complementariedades y tensiones entre el principio de la mediación y el principio del activismo, principios de acción mediadora y activistas que muchas veces entran en tensión y muchas otras en una gran complementación. Y en ese sentido quisiera proponerles una hipótesis de trabajo, que es que nuestra capacidad de transformar conflictos y de construir paz dependerá de nuestra capacidad de articular y usar al mismo tiempo los dos principios, el de la mediación, que busca la concordia, y el del activismo, que de alguna manera busca mejorar las condiciones de justicia. Y en ese sentido quisiera retomar al profesor Lederach cuando propone que la transformación de conflictos implica no resolver los conflictos, sino llevarlos a una situación de mayor justicia y mayor paz. Así que para ser más gráficos, quisiera proponerles compartir un poco la pantalla y ver alguna presentación de algunas ideas que estuve preparando para ustedes. Así que arrancamos nomás. Bueno. Quisiera detenerme aquí. Vamos a hablar de transformación de conflictos y construcción de paz en tiempos de crisis. Y en ese sentido vamos a ver cómo estos dos principios, de mediación y de activismo, pueden ayudarnos a ser más efectivos en nuestra intervención. Bueno, empecemos a pensar la crisis como un incendio forestal, ¿no? Una escena temida, un desastre natural, que cada vez somos más conscientes de que no es tan natural, sino que está muy vinculado con el modo de relacionarse que tiene el ser humano con la naturaleza, y en particular el modo de ocupar, de construir, de usar los servicios ambientales, generan situaciones de altísimo riesgo, y como ese incendio forestal, también uno puede pensar el conflicto, a la crisis, en particular a la situación de crisis, en una conflictividad como un momento de eclosión, de emergencia y manifestación de situaciones de mucha tensión y muy traumáticas, que generan mucha pérdida, y que se explican solo en la medida en que podamos identificar sus causas, y al mismo tiempo se pueden trabajar si cuando atendemos sus impactos justamente trabajamos sobre cómo reducir el riesgo de recurrencia. Y digo que la crisis es como un incendio porque también genera una dificultad para pensar en el mediano y largo plazo, nos pone en un modo de supervivencia que es necesario, pero al mismo tiempo nos obliga a pensar un poquito más allá de dónde venimos y a dónde vamos para evitar que esto vuelva a ocurrir. Y en ese sentido es una oportunidad porque nos pone conscientes de que, digamos, el incendio no vino de la nada, sino que vino de condiciones. Y en ese sentido me gustaría focalizar en que el fuego, el incendio trae, como los conflictos, muchos daños, muchas pérdidas en la medida que se convierten en destructivos, y existen o emergen porque se combinan variables, condiciones de combustible, ¿no? Una situación climática, de calor, oxígeno en el aire, y eso provoca el fuego, ¿no? El oxígeno, el calor, el combustible, la llama, ¿no? Y en ese sentido, me parece interesante que podamos justamente identificar acá cómo
estas distintas variables también nos permiten pensar en los conflictos en una dimensión estructural, en donde se acumulan tensiones y elementos que pueden generar bueno, factores de conflictividad, ¿no?, históricos, y después un clima social, político, de tensión, de aumentos de frustración, que genera un clima favorable a la emergencia, y una situación que detona y provoca la llama. Y eso luego, cuando hay una confrontación abierta, cuando hay violencia, ¿no?, que podemos homologar a las llamas, provoca luego mucho daño y pérdida. Entonces, ¿cómo se construye paz en contextos impactados por este tipo de conflictividad social y política, que se asemeja en este sentido al fuego? Y la paz, como bien plantea Ledrach en su enfoque, y muchos otros, Ricardo Esquivia, por ejemplo, yo aprendí de él el concepto de justa paz, una paz justa, ¿no?, la combinación entre estas dos variables para generar condiciones de prevención de emergencia de conflictos, ¿no?, en la medida que podamos tener clima de justicia y paz. Pero quisiera introducir un problema, el problema de la neutralidad, cuando uno busca la paz, ¿no?, que genera consensos forzados, digamos, porque están en un marco muchas veces que no se cuestiona, que normaliza ciertas injusticias, y el operador es neutral, y entonces eso, bueno, provoca que intervenciones bien pensadas o bien, digamos, bien intencionadas se encuentren con límites propios de la falta de conexión y claridad sobre que el conflicto está asociado a un problema de justicia, y que en todo caso la conflictividad relacional y la falta de armonía y la desconfianza está asociada a la asimetría, a ciertas asimetrías ancladas históricamente. La neutralidad no permite visualizar esta cuestión, y genera una trampa, ¿no?, de provocar consensos forzados, y eso provoca luego locura colectiva, digamos, como dinámica opuesta a la sabiduría colectiva. Mientras que cuando trabajamos sobre la justicia, tenemos el problema de la radicalidad en la acción que busca la justicia, que muchas veces utiliza la violencia, y la violencia que daña a terceros o se daña a sí mismo. Acá tenemos el ejemplo de un hombre que es un ícono de la protesta social, por justamente haberse quemado los bonzos en la plaza del Cairo, en lo que fue el nacimiento de la primavera árabe, ¿no? Entonces, esa radicalidad está también asociada a un odio, un resentimiento significativo, ¿no?, y que provoca, bueno, esta polarización, la violencia, y obviamente también la locura colectiva. O sea, la radicalidad que niega al otro, y que en todo caso busca generar un nivel de conciencia sobre el problema tan agudo, que al mismo tiempo se convierte en violento, y puede reforzar las dinámicas de conflictividad destructiva, ¿no? Bien, entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo generar el poder social necesario para impulsar procesos regenerativos de construcción de paz y protección de los derechos humanos? ¿Cómo combinamos los principios, el enfoque de la justicia y el enfoque de la paz, sin caer en la trampa de la neutralidad y en la trampa de la radicalidad? ¿Cómo construimos condiciones de preparación, de madurez subjetiva en los actores para avenirse a converger en un proceso de diálogo y en un proceso de encuentro? Entonces, la idea para proponerles es, a ver si vamos a la... Bueno,
el principio de la mediación trabaja en particular no tanto sobre la historia del conflicto, sino sobre el presente, que es muy importante, estar focalizados desde el presente, bien situados en las necesidades e intereses del presente de los actores, y en ese sentido es un valor importante, así como el diálogo, como dinámica que se propone en la mediación, como intercambio, como comunicación, también en esto de la rehumanización del otro, ¿no? Pensando en este concepto de que la polarización demoniza al otro, entonces para rehumanizarlo tengo que generar una dinámica que me permite ver al otro como un otro razonable, con el cual uno puede acordar una regla, por ejemplo. Y bueno, obviamente que la escucha es una habilidad, una capacidad muy necesaria para desarrollar cuando uno trabaja sobre el principio de la mediación, ¿no? Una escucha activa que está teniendo no solo a las partes, sino también a lo que pasa entre ellas. Y hay como una especie de orientación hacia conectar a los opuestos, hacia generar acuerdos. Pero bueno, como decíamos, para construir paz necesitamos también de justicia y también de afirmación de cosas, por eso está el principio del activismo. Ahí la vemos a Greta Thunberg, que plantea, incorpora, digamos, con claridad una propuesta de transformación de los patrones estructurales, y en ese sentido tiene una agenda de cambio, y no, por lo tanto, es propositiva, ¿no? Trabaja sobre una historia y obviamente afirmando ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la vida, negando otros, no la muerte, buscan activamente, luchan, digamos, si se quiere, no sé cómo sería la palabra, propugnan el remedio efectivo cuando hay daño y que no se repita. Entonces, en ese sentido, hay toda una carga fuerte puesta al cambio de las instituciones, a la justicia, digamos, como orientación, como guía regulador. Trabaja desde llamamientos a construir coaliciones de cambio. Es muy revisionista del pasado, revisa mucho las maneras que nos contamos las historias. También es constructivista respecto al futuro, con lo cual no se centra tanto en el presente como en el pasado y en el futuro, en tensión con el principio de mediación. Trabaja fuertemente con el involucramiento en el asunto en cuestión, digamos, no busca esa distancia saludable del operador, practitioner mediador, sino se mete, y trabaja en particular con un enfoque sensible a los intereses y necesidades vitales de las partes, ¿no? Ahora, la combinación de estos dos principios, del de mediación y el del activismo, genera como una especie de marco que podemos llamar de justa paz, en donde se producen, digamos, algunos efectos interesantes. En principio, trabaja fuertemente sobre la restauración del daño, o sea, la conflictividad, otra vez como los incendios, provocan daños, provocan traumas individuales y colectivos, y el conflicto puede transformarse si ese daño se remedia, si se pone el foco de la agenda y de los procesos en esa restauración. El planteo también está puesto en foco muy, muy fuerte en las relaciones que se establecen entre las personas involucradas. La idea es fortalecerlas, y la idea también es darle a las partes más capacidad de cuidarse entre sí, cuidar fundamentalmente las relaciones que se establecen entre sí. Hay toda una serie de temas de impulso para poder construir usinas de paz que tienen que ver con una agenda de propuesta en materia de cambios para compatibilizar modelos de desarrollo con los derechos humanos, que incorporan la dimensión del clima, que hacen valer, digamos, el enfoque diferencial de derechos para incluir a jóvenes y a mujeres
o a pueblos indígenas como actores clave en los procesos participativos, compensando sesgos históricos, que busca un imaginario que se comparta de buen vivir como enfoque transversal para el trabajo del diálogo, digamos, se pone activamente en función de estas agendas, ¿no? No es una agenda que trabaja solo con las necesidades con las que las partes vienen, sino que también es propositiva. La Justa Paz trabaja, como vemos, en las necesidades. Y acá me parece interesante esta estatua, que creo que está en Porto Alegre, donde fíjense que la justicia abandona la, la espada y queda con la balanza, una balanza equilibrada, con las manos abiertas y sin velo, mirando de frente a las partes, ¿no? Interesante como modelo de cambio. Y en ese sentido aparece la idea de la mediación comunitaria o de la paz que se construye desde la comunidad, y no solamente de una perspectiva de paz, de armonización de relaciones, sino de sanación del daño, ¿no? Y ahí aparece la figura de las comunidades terapéuticas como una figura potente. En este sentido vemos el concepto de relacionamiento transformador. Así que esto es un poco alguna de las ideas que habíamos pensado compartir, ¿no? Sobre la transformación de conflictos, pensando en conflicto como un fenómeno complejo, asimilable en cierto sentido a los incendios o a otros fenómenos de naturaleza, para abordarlos exitosamente. La propuesta es incorporar sin radicalidad y sin neutralidad los principios activos de la mediación y el activismo, justamente para poder tener suficiente equilibrio a la hora de transitar los difíciles tiempos que nos tocan vivir en materia de conflictividad, turbulencia e incertidumbre. Así que espero que les haya gustado, y cualquier cosa estamos a disposición para seguir la conversación. Les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo.